Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Érase una voz, desde aquí, desde el centro de día Mimo La Flota, y hoy con la presencia de nuestro compañero, nuestro psicólogo del centro, Pablo Avilés. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Muy bien, estupendamente, con ganas de charlar un rato contigo, porque yo creo que hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Sí, además una oportunidad muy buena de gente que normalmente pues, no nos está viendo en el día a día, pues que pueda conocer un poco cuál es el trabajo que intentamos hacer con las personas que vienen aquí y sobre todo cuáles son nuestros objetivos y la lucha que tenemos por mejorar su calidad de vida. Genial, Pablo. Bueno, yo tengo que pediros disculpas porque en el primer episodio cometí el error infantil de no presentarme, probablemente fuesen los nervios, no lo sé realmente, pero bueno, para que quede claro, deciros que, bueno, mi nombre es Pepe Fernández Rufete, Pepe Rufete, soy el director del centro de día Mimo La Flota, y bueno, pues soy la persona que va a intentar llevaros durante, pues espero que muchísimo tiempo, una serie de temáticas interesantes cada semana, como la que vamos a tratar hoy con Pablo. Bueno, y la verdad es que tenemos mucha ilusión en esta nueva aventura, en esta andadura, que yo creo que supone también un poco una carta de presentación de lo que es el centro de día fuera del propio centro, ¿no? Como me ha comentado Pablo en más de una ocasión, y antes de empezar a grabar, me decía, esto también es la oportunidad que las familias y la gente vea desde sus casas, vea desde su cama, vea desde la playita, pues un poco el trabajo que se hace en los centros. Y si no de una manera muy directa, por lo menos que lo conozcan, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y hoy, Pablo, vamos a hablar de un tema que yo creo que es, bueno, de lo más significativo que hemos hecho en estos 5 años. Se han hecho muchas cosas, pero yo creo que este tema, bueno, tiene unas connotaciones especiales por el momento en el que surge y sobre todo me parece que constituye una herramienta muy válida para el trabajo que hacemos a diario aquí en el centro. Estoy hablando, le estoy dando cierto misterio a la cosa, de la realidad virtual. De la realidad virtual aplicada a las terapias y al trabajo habitual de un espacio como un centro de día y en el trabajo con los mayores. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar hoy de la realidad virtual? ¿Por qué te parece importante traer a este segundo capítulo, a una primera temática ya abordada en serio, la realidad virtual a nuestro podcast? Érase una voz. Porque, bueno, la gente tiene una concepción de la realidad virtual como una herramienta finalista, es decir, que te permite pues, disfrutar de la experiencia en sí, ¿no? Y nosotros, nuestro enfoque hemos querido que sea un poquito más integrador y no tanto usarlo como una herramienta finalista, sino que sea una herramienta que nos permita facilitar el acceso a cosas y a situaciones y a contextos y a espacios que de otra manera no estarían a nuestro alcance en el centro. Menciono, por ejemplo, adelantándonos un poco, en el diseño que hicimos inicialmente de nuestra propia aplicación, pues por ejemplo poner al alcance de las personas mayores la interacción con una cocina que en condiciones habituales, pues sin ningún tipo de riesgo y demás, no tendríamos en un centro, ¿vale? Para poder trabajar con ellos directamente y que la realidad virtual nos pone a esa disposición para poder trabajar con ellos, por poner un ejemplo. Sí, es súper interesante. Ahora hablaremos más en detalle de nuestro proyecto concretamente y sobre todo de esos escenarios de interacción con los que ya estamos trabajando y que pretendemos ir desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, pues esta va a ser la temática de hoy. Yo espero que os interese, yo espero que os atraiga el tema y sobre todo lo que sí que me gustaría, Pablo, y en eso tenemos que ser los dos capaces de hacer un esfuerzo, es de que quede muy claro que al final no estamos hablando de nada futurista, no estamos hablando de nada, estamos hablando de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo que hacemos cotidianamente, de nuevas tecnologías que hemos ido amoldando a la experiencia diaria de la gente aquí
y sobre todo con un objetivo muy claro, que es un objetivo de ir mejorando poco a poco en todo aquello que podemos aportar a las personas mayores en nuestro día a día, y sobre todo de ir buscando ejes de vertebración y complementarios al trabajo presencial que se hace aquí cada día en nuestros talleres, en nuestros espacios donde trabajamos con ellos. Pero fíjate, Pablo, antes de todo esto y por lo reciente que hemos tenido el tema de las elecciones en nuestro país, me vas a permitir que robe 5 minutos del podcast, ¿vale? Porque me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha ocurrido estos últimos días a nivel político, a nivel electoral y sobre todo a nivel también democrático. Evidentemente nosotros estamos aquí para hablar de personas mayores, estamos aquí para hablar de todas aquellas temáticas que de una forma u otra pues inciden en la vida de los mayores, y yo no me voy a meter en jardines demasiado frondosos, porque no nos corresponde hablar aquí de política en general, ni por supuesto sería absurdo hacer una valoración ideológica en un espacio como este, que no tiene sentido. Pero sí que quería hacer una pequeña reflexión en voz alta respecto a lo que ha ocurrido durante toda la campaña y en las propias elecciones, con respecto precisamente al tema que nos interesa a nosotros, que es el de los mayores, el de las personas mayores. Yo me ha parecido muy demagógico lo que ha pasado estos últimos tiempos con las personas mayores, con la institucionalización y sobre todo a raíz de la pandemia, con las 34.000 muertes más o menos que se calcula de personas mayores en centros residenciales y en espacios institucionales de este tipo. Me parece que ha habido una demagogia muy grande, porque es verdad que aquello generó un revuelo lógico, por supuesto, porque fue un hecho dramático, pero se utilizó aquello como arma arrojadiza en un momento dado por mucha gente, y sobre todo por parte de los propios partidos políticos que luego han concurrido a estas elecciones, y en los que, fíjate, Pablo, que me ha llamado muchísimo la atención haber encontrado una escasísima atención, valga la redundancia, en los temas principales que afectan a los mayores. Hay propuestas, todos los partidos han presentado lógicamente propuestas con relación a la mejora, a la revisión y mejora de la ley de dependencia. Se ha hablado de la necesidad por parte de determinados partidos de generar más plazas públicas y de, bueno, pues los centros como el nuestro, que somos centros concertados, pues que dejemos de tener una cierta presencia en este sentido. Se ha hablado de muchas cosas, pero se ha hablado muchas cosas en un tono muy bajo, y yo creo que sin el respeto y la responsabilidad que merecía un segmento de población que está cerca del tercio de la población de nuestro país, que representa una generación que ha hecho muchísimo por nosotros, que es la generación de la posguerra, y que aparte de eso, todos sabemos que la ley de dependencia de 2006, una ley para mí fantástica, con un objetivo, con una serie de derechos subjetivos y un objetivo muy encomiable en ese sentido, y es que las personas dependientes puedan mantener esa situación de dependencia con una calidad de vida y unos servicios y unos apoyos fundamentales. Me parece que esa ley se ha visto traicionada en el tiempo por todos, por las administraciones, a veces también por los propios gestores de los recursos sociales, pero es verdad que ha habido una desatención importante y ha habido un cierto descontrol al que le dedicaremos un día, un podcast entero, porque creo que es importante. Pero quería resaltar que me parece muy lamentable que el sector de las personas mayores haya sido uno de los grandes olvidados durante esta campaña y sobre todo las propuestas que tenían los partidos. Creo que desde aquí, desde cualquier ámbito, pero desde aquí tenemos la responsabilidad también de exigir a las administraciones, de exigir a los partidos políticos, de exigir a todas aquellas instancias o entidades que de una manera u otra estamos en esto, que nos tomemos más en serio la necesidad de darle la vuelta a un modelo que está caduco, que es decimonónico,
que requiere de muchas cosas, incluso de nuestra propia reflexión como servicios, recursos sociales, pero sobre todo requiere de interés. Y yo realmente quiero lanzar aquí iba a decir mi condena, yo no soy nadie para condenar a nadie, evidentemente, pero sí que me ha parecido muy pobre, paupérrimo diría yo, la atención que se le ha prestado a los mayores durante este proceso. Y no me voy a enrollar más, Pablo, pero no me iba a quedar a gusto si no soltaba este pequeño speech, que yo creo que habrá mucha gente que cuando vea el podcast pues coincidirá conmigo y habrá gente que esté en desacuerdo. Pero de cualquier manera, en todas las redes sociales tenéis la posibilidad de abrir debates respecto al podcast, sus contenidos, porque así estamos intentando que sea, y además es un esfuerzo que os pedimos que si os interesa la temática hagáis. Pero bueno, Pablo, dicho todo esto, yo creo que deberíamos de centrarnos en el tema que nos trae hoy aquí, que como decía al principio es un tema muy relevante, muy importante, no ya solo para el centro, yo creo para este centro de día. Yo creo que es un aspecto que va a ir incorporándose poco a poco, como otros muchos que irán llegando, pero que en definitiva, como te comentaba también antes, el objetivo es que eso nos permita trabajar mejor, más y mejor, y con enfoques diferentes con nuestros mayores en los centros. Pablo, vamos a entrar en materia. ¿Qué nos aporta como centro? ¿Qué nos aporta como equipo? ¿Qué nos aporta al sistema el incorporar una tecnología como es la realidad virtual en nuestro día a día? Cuéntanos. Pues bueno, en primer lugar creo que a nivel general aporta una herramienta más que está destinada a una forma de trabajar. Y es que al final hablamos desde el centro, de la atención centrada en la persona, hablamos de individualización, de adaptarnos a las necesidades de las personas, y quizá la realidad virtual, por su potencial inmersivo, es probablemente una herramienta que amplifica mucho esa capacidad de individualización, de acercarnos a la persona de una manera muy potente y con una serie de contenidos que son muy diferentes. Podemos por un lado centrarnos en lo que la mayoría de sitios que han podido trabajar con esto han hecho, que digamos que es de una manera de más ocio, ¿no? Y que no hay que desdeñarla, pero bueno, que digamos que es una manera un poco somera, ¿no? de vivir la experiencia. Y luego por otro lado está lo que tratamos de hacer desde aquí, que es incorporarla completamente a nuestro portfolio de intervenciones, de forma que nos permita aún más ser más flexibles y adaptarnos más a las necesidades de las personas que vienen aquí cada día. Y una curiosidad que seguro que tiene mucha gente, pero yo la tenía en su momento y la hemos hablado en alguna ocasión. Fíjate, Pablo, me llamaba la atención conocer cuál era la respuesta de la gente mayor a confrontar o a enfrentarse a algo como esto, ¿no? Como unas gafas de realidad virtual que al final lo que hacen es depositar a la persona o trasladarla a un espacio completamente diferente, ¿no? Al que estaban ocupando en ese momento antes de ponérsela. ¿Cómo ha sido eso, esa parte, Pablo? Que a mí me parece muy chula y, pues, seguro que ha tenido momentos sí, divertidos. El anecdotario probablemente sea amplio. Nosotros partimos de la base de que tienes que adherir algo al cuerpo que es un objeto extraño, ¿no? Entonces, eso, junto con que las referencias visuales y espaciales que tenemos en el día a día, a través de los sentidos y demás, cambian totalmente cuando te sumerges en ese espacio. Entonces, eso siempre, por lo general, podemos pensar que puede generar un cierto rechazo, incertidumbre. Aunque es cierto que nosotros hemos intentado pues, con los accesorios que vienen, que no son los que vienen de serie, que hemos ido añadiendo, pues fuera lo más confortable posible para las personas mayores. Y nos hemos encontrado reacciones de diversas índoles,
pero casi todas fundamentalmente positivas, la verdad. Es cierto que en alguna ocasión lo hemos comentado, que hay gente que eso de despeinarse y demás, pues no lo lleva muy bien y claro, han ido a la peluquería, entonces ¿cómo vamos nosotros Claro, a claro. chamar ese trabajo? Pero en general la verdad que la respuesta es muy positiva y prácticamente instantánea. La sensación desde el primer momento es una especie de efecto wow, así muy llamativo. Y sobre todo es curioso en gente ya con cierto deterioro ver cómo conseguir los escenarios que ellos familiarmente recuerdan o que les son muy cercanos hacen que su expresión intente ser muchísimo más rica, muchísimo más fuerte que lo que ellos expresan cuando directamente cuando es simplemente un recuerdo o cuando tienen que explicar algo de la nada, digamos, sin un refuerzo, sin un estímulo visual tan potente como el que se puede dar en unas gafas. Sí. Entonces la verdad es que las respuestas son variopintas, pero que merece la pena estar presente para ver sobre todo las primeras veces. Sí, sí, hombre, yo además desde aquí invito a todo el mundo que quiera a venir un día a ver cómo trabajamos la realidad virtual, porque esto es un centro abierto y es verdad bueno, sería incluso un placer porque un día recibiésemos la visita de alguien que quiera ver cómo llevamos a cabo este trabajo. Es interesante, muy interesante, Pablo, una cosa que decía hace un momento y que relaciono con esto que me estabas contando ahora mismo de las diferentes reacciones que tienen las personas y de la diversidad de reacciones, porque fíjate que para algo que para nosotros, para la filosofía, este centro es clave, que es el trabajo individualizado, la singularización de la gente, que llamo yo, de las personas, eso está en nuestro ideario, en nuestra ideología, los cuidados desde el principio, ¿no? La forma de trabajar, pero fíjate que hemos ido descubriendo y en eso ha sido muy interesante cómo el hecho de trabajar con realidad virtual nos permite también tener una intimidad mayor con nuestras personas usuarias. Y esa intimidad no es solamente a nivel de decir, bueno, trabajamos en grupo o trabajamos individualmente. No, no, es que se genera un contexto de intimidad por la propia reacción emocional de la persona, lo que está viviendo, por la necesidad de contarte que es una experiencia nueva, por la necesidad, incluso en temas como el que comentaba, ahora hablaremos de la parte más profesional también, pero me refiero de la parte más de ocio, ¿no? O sea, el conseguir que una persona de pronto se vea inmersa en una avenida impresionante, en los Campos Elíseos de París, por ejemplo, paseando y mirando monumentos que probablemente, o con los que probablemente ha soñado encontrarse en algún momento de su vida. Pero todo ese estímulo, todas esas emociones, al final generan un espacio, un contexto de intimidad entre profesional y persona mayor, porque al final todo esto lo que hace también es generar una expresión emocional muy potente, al margen ya de que nosotros hayamos estructurado y sistematizado el trabajo con todo esto, pero creo que en ese sentido conseguimos algo importante, Pablo, que es precisamente eso, el conocer más desde cada vez más adentro, ¿no? Y este tipo de estímulos son los que fuerzan a la emoción a salir, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que es muy interesante en este capítulo, ¿no? Así es. Además es algo que impacta ver ese reconocimiento de ciertos, lo decíamos, de ciertos ambientes, de ciertos lugares, de ciertas personas incluso. Entonces es algo muy impactante y sobre todo es enriquecedor ver la expresión emocional que despierta en los usuarios. Claro, pues vamos, yo sinceramente tengo que decirte, Pablo, yo estoy un poco al margen en el sentido que, bueno, sí que es verdad que es un proyecto muy nuestro y como un proyecto nuestro, pues estamos todo el equipo implicados, pero es verdad que aquí sois un equipo de gente que os habéis centrado más en este apartado y particularmente, ¿por qué no decirlo? Mamen, Mari Carmen García Collado, como fisioterapeuta del centro y tú fundamentalmente como coordinador del proyecto y como psicólogo del centro, yo creo que habéis hecho un trabajo espectacular, pero fíjate, llevamos un rato hablando en este sentido
Y no hemos definido todavía qué es la realidad virtual como tal, Pablo. Cuéntanos un poco, pero para que lo entendamos todos. Sí, bueno, en realidad virtual como tal incluye muchos aspectos. Tenemos por un lado la realidad virtual inmersiva, que sería la que nos sumerge en un contexto, en una situación, en un contexto que no está presente. Por decirlo de alguna manera, la de las gafas. Usar la de las gafas, sí. Y otra sería la no inmersiva, que es la que, por ejemplo, a través de un detector de movimiento y un proyector, pues nosotros podemos proyectar nuestros movimientos dentro de una pantalla, ¿vale? Digamos que las dos son realidad, o sea, es realidad virtual porque utiliza de alguna manera al sujeto, pero de formas diferentes. Hay una que es como más inmersiva, por eso se llama así, y otra que es, digamos, menos envolvente. Es verdad que esa es menos agresiva en el cambio de orientación de la persona, pero digamos que nosotros entendemos que son complementarias, que tienen unas ventajas de aplicación y otras. Y luego tenemos algo entre medias que sería la realidad mixta, que sería cuando usamos aspectos del entorno y le añadimos objetos que de otra manera no estarían ahí. Sería como se conoce también, realidad aumentada, que es cuando tú utilizas ciertas herramientas para colocar objetos que tú estás viendo a través de la cámara pero que realmente no están ahí. Entonces digamos que serían un poco los escenarios posibles que hay, y bueno, nosotros sobre todo nos hemos centrado en el uso de la realidad virtual inmersiva, porque entendemos que es la que nos daba, como decíamos al principio, la que nos daba capacidad y respuesta a una serie de aspectos que nosotros considerábamos que eran importantes. Y bueno, también es reseñable destacar que al final no es un trabajo que vengamos haciendo de ahora, sino que esto empezó en 2020, hace ya pues más de 3 años. En plena pandemia. En plena pandemia, con el centro cerrado, y que... Madre mía, qué recuerdo. Cuando en otras situaciones pues la parálisis era total, pues en ese aspecto es de agradecer que tú tuvieras la valentía, porque en ese momento era necesario ser valiente para tomar las decisiones que tomaste, y apostaste porque la gente siguiese trabajando, siguiese desarrollando sus ideas, y eso pues nos permitió no ceñirnos a un tiempo muerto sin saber muy bien qué iba a venir después, sino que nos diste la oportunidad pues, de seguir trabajando y pensando en cómo podíamos ayudar a las personas que no venían al centro, pero que seguían siendo las personas que nosotros teníamos la responsabilidad de cuidar y proteger, y qué íbamos a hacer para continuar teniendo un impacto en su calidad de vida, y sobre todo en pensar qué iba a pasar después, porque mucha gente sufrió un tal shock de ver la situación social y sanitaria que se nos vino encima, que no era capaz de pensar qué iba a pasar después. Y nosotros en ese aspecto, sobre todo tú, pues, bueno, tuviste la fuerza suficiente como para saber que era una situación que había que pasar, y que sobre todo la gente mayor necesitaba una respuesta. Y una de las cosas que nosotros decidimos fue empezar a desarrollar este proyecto. Y bueno, es verdad que la idea incipiente ha ido modificándose con el tiempo, pero para que la gente nos entienda sin enrollarnos mucho, nosotros comenzamos usando las gafas desde el principio, pero acompañadas de un software que usaba, entre otras cosas, realidad virtual no inmersiva. Y entonces nosotros complementábamos ese uso con distintos tipos de actividades que hacían un conjunto. Es decir, pues, ejercicios con una tablet, ejercicios con un sensor de movimiento y ejercicios propiamente con las gafas de realidad virtual. Al no tener un software propio en ese momento, nosotros pues, buscamos qué alternativas podíamos emplear. Entonces llegamos a la conclusión de que bueno, hay muchos vídeos en plataformas pues, como por ejemplo YouTube, que están grabados en 360 grados y no son interactivos, pero te permiten una inmersión bastante razonable. ¿Qué nos permite eso? Pues por ejemplo nos permite que una persona que nunca ha viajado a Roma pues tenga la sensación de estar presente. Sí, lo que hablábamos antes. Efectivamente. Pero al final nos quedamos a un nivel de ocio que para nosotros pues, era un poco más insuficiente, ¿no? Sin despreciarlo, pero sabiendo que bueno, es algo que no tiene una relativa complejidad. Entonces decidimos ir un paso más allá y dedicarnos a grabar con nuestra propia cámara en 360 espacios que para la gente mayor fueran significativos. Entonces fuimos pues, al taller de un usuario donde estuvo trabajando muchísimos años, al pueblo donde una persona vivió durante muchísimo tiempo, a la huerta de uno de los que estuvo cuidando durante muchos años, en fin, a varios espacios así,
y empezamos a interaccionar con ellos poniéndoles partes de esos vídeos, haciéndoles preguntas, viendo de qué manera respondían, y el feedback que nos devolvían era una cercanía al usuario, que no experimentábamos fuera de ese espacio, en el sentido de que eran mucho más capaces de generar un vocabulario más rico, más contextualizado al momento que estábamos viviendo, y eso nos pareció un canal, es decir, como decíamos al principio, una herramienta que nos está facilitando un acercamiento a la persona. Y el ver esa potencia nos fue haciendo plantearnos que ese camino nos podía llevar a ser todavía más específicos. De ahí surgió la idea de desarrollar una aplicación, y en este caso decidimos abordar algo que también tiene un impacto muy grande en la calidad de vida de la gente, que es su independencia, y son sus actividades básicas e instrumentales que hacen día a día, como puede ser, por ejemplo, pues, cocinar, vestirse, comer, asearse, pues, intentar trabajar y potenciar todo ese tipo de aspectos que sabemos que cuando hay un proceso degenerativo, ya sea patológico o del envejecimiento como tal, hay una afectación a distintos niveles, por ejemplo en la memoria, pero sabemos que la memoria procedimental se mantiene un poquito más preservada, y de esta forma nosotros lo que tratamos es que la gente siga trabajando aspectos que muchas veces con los cuidadores o los familiares, por falta de tiempo, porque ya empiezan a tardar mucho, directamente se dice: no hagas esto porque yo ya cocino yo, o no te haces porque ya te aseo yo, porque si no, no llegamos a tiempo a lo que tengo que hacer. Entonces, esas rutinas que normalmente ellos no tienen a su alcance por falta de tiempo, de atención, nosotros tratamos aquí de buscar, pues como decíamos, un espacio individualizado y correctamente adecuado a sus necesidades para que ellos lo puedan hacer. Ahí quería llegar yo, Pablo. Hay un tema que planteas que a mí me parece que es probablemente lo más interesante de todo esto, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo con realidad virtual. Y es sobre todo el intentar preservar el mayor tiempo posible esa autonomía o esa independencia de las personas, y haciéndolo de una manera que vemos que en muchos aspectos funciona, ¿no? Es decir, ahora hablaremos de los ejemplos concretos de lo que es el proyecto, de lo que hemos ido haciendo, y lo vamos a ver de una manera muy gráfica, pero es verdad que para nosotros, yo creo que como centro de día, el objetivo muy por encima de la realidad virtual, de cómo lo hagamos, de cómo lo planteemos, el objetivo es ese, o sea, es intentar preservar esa autonomía de las personas, porque al final, en uno u otro grado, porque aquí hay gente que es dependiente y que no va a mejorar en esa situación de dependencia, pero que todavía sigue manteniendo. Una persona nunca o prácticamente casi nunca es completamente dependiente, ¿no? Y hay que hacer ahí un trabajo fino, un trabajo a veces muy, muy personal. Hay que trabajar no solamente, fíjate que yo esto lo digo mucho, pero hay que trabajar con las emociones, porque hay que poner en valor también la dignidad de la gente. Y a veces uno de los grandes errores de todo esto ha venido precisamente de que, bueno, la gente llegaba a los centros, llegaba a las instituciones y llegaba como llegaba, ya no se podía hacer más, ¿no? Vamos a intentar que estén bien, no, se pueden hacer cosas, evidentemente nunca, por desgracia, ojalá pudiéramos dar respuesta a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson u otro tipo de enfermedades incluso físicas, pero realmente el luchar día a día por mantener esa independencia de la gente, o el menor grado de dependencia posible, yo creo que es el gran reto de este tipo de centros, de este tipo de espacios. Y el poderlo hacer precisamente con herramientas que, como decías tú al principio, nos permiten integrar escenarios imposibles en un centro como este, pues porque no están físicamente, pero integrarlos en nuestra rutina a través de esa manera de hacer las cosas, a mí me parece un lujo. Y me parece un lujo que es verdad que tenemos que perfeccionar, que ir detallando, que ir haciendo todo lo que haya que hacer, porque al final esto es un proyecto, y los proyectos a veces son carreras de fondo, ¿no?
pero yo aquí me veo a todos con la equipación puesta y corriendo ya casi media maratón, porque estamos precisamente en esa idea. Y qué importante es, de verdad, Pablo, qué importante es que hayamos asumido precisamente que allá hay un trabajo que hacer, y que allá hay un trabajo que hacer y que tenemos maneras diferentes de hacerlo. Por eso creo que estamos en el buen camino, y ahora yo creo que para que todo el mundo nos pueda entender mejor todo esto que estamos hablando, probablemente en un plano ahora mismo más alejado, pero ahora lo vamos a ver con ejemplos, y yo creo que va a ser una manera de hacer las cosas, bueno, diferentes y muy interesantes. Bueno, por seguir con este tema, bueno, más que seguir, evidentemente, el tema del día, por profundizar en algunos aspectos, a mí, Pablo, vamos a ver si hacemos ese esfuerzo que decía antes, de llevar con mucha claridad la herramienta y nuestro proyecto a todo el mundo, ¿vale? Vamos a ver si damos con una manera, porque yo sé que esto al final, pues hay gente que lo tiene más claro, hay gente que lo tiene menos claro, y hoy es realidad virtual y parece que estamos hablando aquí del cohete ese que a mí me gustaba tanto, en las ferias, ese que te metías, ibas moviéndote. No, la cosa ha cambiado mucho, y evidentemente yo creo que estamos en otro partido diferente, pero vamos a intentar hacerlo sencillo, ¿vale, Pablo? Eh, cuando empezamos a pensar en todo esto, tú lo comentabas antes, hicimos uso de algún software comercial que había por ahí, que estaba bastante enfocado al trabajo con mayores. Había una parte física donde se hacía muchísimo hincapié, mucha incidencia en el equilibrio, en evitar caídas en personas mayores, y luego había una parte cognitiva, pues con una cantidad considerable de ejercicios, que son los que tú empezaste a trabajar con nuestras personas usuarias. Pero es verdad que lo más interesante de todo esto, yo creo que al final surge del día a día, y fue el plantearnos en un momento dado, es decir, bueno, esto está muy bien, esto es muy interesante, estamos teniendo datos que nos confirman que el trabajo con esto pues genera pequeños beneficios en las propias personas con las que lo estamos haciendo, pero también al mismo tiempo vimos que era una manera de trabajar que estaba un poco lejos del trabajo que nosotros queríamos hacer con los mayores, necesitábamos hacer, ¿no? Y eso nos llevó a pensar de qué manera podíamos hacer más nuestra esta realidad virtual. Y eso nos llevó en principio, a soñar, porque para mí era un sueño, en que se podía hacer un software propio, con nuestras necesidades incluidas, con todo aquello que durante ese tiempo que habíamos estado trabajando con otros softwares, nos dimos cuenta que faltaba. En fin, yo creo que fue en ese sentido una experiencia previa muy chula, ¿no? Y decidimos tirar para adelante con ello, y decidimos hacer una inversión, fíjate, no tanto en dinero, que también, y ahora hablaremos de que este es un proyecto para el que nos han concedido ayuda a determinadas instancias, pero no me refiero a ese esfuerzo económico, sino al compromiso profesional, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver ahora, con todo esto que hemos visto que nos falta, vamos a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Y entonces se nos ocurre la brillante idea de crear una cocina, ¿vale? Una cocina de realidad virtual. Pero claro, una cocina de realidad virtual que tampoco sabíamos ni cómo iba a funcionar, ni de qué manera iban a responder nuestros usuarios, ni siquiera el propio software. Pero Pablo, previo a todo eso, es verdad que se hizo un trabajo intenso de vaciado bibliográfico, de búsqueda de investigaciones o de centros, universidades que estaban trabajando en esta línea. Y digo y te miro precisamente a ti, porque fuiste la persona que ahí hizo un vaciado importante y una búsqueda bibliográfica que nos permitiese, bueno, pues ir sustentando con razones científicas aquello que habíamos empezado de una manera muy simple.
Cuéntanos, Pablo, a ver, en qué momento está la realidad virtual en ese contexto científico, validada, no validada? Porque yo creo que eso es importante y le da credibilidad también al trabajo que hacemos. Pues sin querer pegar mucho de tecnicismos, ¿no? Que a veces se alejan un poco de lo que es bueno, pues la cercanía con la gente y demás. Es cierto que entendemos como a la realidad virtual como algo muy relativamente nuevo, pero que tiene sus raíces pues bastante atrás en los años, que ha ido avanzando muy rápido en los últimos 5 o 10 años y que, bueno, nos encontramos con muchos artículos. Es cierto que los niveles de evidencia científica pues son diferentes, no por aparecer en un artículo de una revista automáticamente ya es algo científicamente validado. Entonces, pues al final te lleva un artículo, te lleva a otro y a otro. Y una cosa que sí que es cierto que nos ha llamado la atención es que la mayoría de estudios son con muestras muy pequeñas. Entonces, cualquier cosa que vayamos a construir a partir de una muestra pequeña siempre tiene que ser desde la humildad y desde la precaución de saber que siempre se requiere que sea mucho más representativo para que tenga una fuerza, un impacto muy grande. Y luego, por otro lado, tenemos todo aquello que se relaciona con la estimulación cognitiva, ¿no? Que digamos que es un poco el camino que nosotros hemos elegido, y luego tenemos aquellos artículos, aquellos trabajos que se centran un poco en las funciones ejecutivas, por así decirlo, la atención, la velocidad, la memoria. Y bueno, lo que se sabe hasta ahora, lo que realmente tiene un peso de evidencia es que nosotros como personas, ya seamos mayores o no, y tengamos un deterioro cognitivo o no lo tengamos, tenemos X capacidades y lo que podemos hacer es impactar en qué hacemos nosotros con esa capacidad. Es decir, como si tenemos un coche de 80 caballos, pues con 80 caballos podemos hacer X cosas, podemos tener una conducción más eficiente, pero no vamos a poder ir a una velocidad de 250 caballos, por lo cual no vamos a poder trabajar ejercicios de atención y conseguir que tengamos una atención de 10, sino que podemos mejorar en ese ejercicio y parecer que atendemos más, pero la realidad no es esa. Entonces nosotros nos hemos centrado en otra parte, la que la evidencia nos dice que la estimulación cognitiva consigue, de alguna manera, detener el deterioro o mejorar ciertas capacidades de las personas. ¿Y qué hacemos con eso? Nosotros lo que pretendemos hacer es mantener, en el caso de que no haya mucho deterioro, o frenar ese deterioro en el caso de que sí que lo haya. Lo difícil de la estimulación cognitiva es que no se sabe muy bien qué cosas son imprescindibles, qué cosas no. Entonces, pues bueno, ahí hay que bucear y seleccionar un poco aquello que nos parece más conveniente de lo que no. Y lo que nosotros siempre tuvimos en el centro a la hora de buscar y de encontrar una evidencia es qué aspectos tienen un mayor impacto en la calidad de vida de la gente. Entonces sabemos que todo aquello que tiene que ver con fomentar y mantener su independencia durante el mayor tiempo posible es algo que, ya sea bien la comunicación, el aseo, la comida, son cosas que nosotros tenemos que dar una respuesta o intentar dar una respuesta. Digamos que por un lado está la farmacología y todo este tipo de las medicinas y demás, que sabemos que tienen su camino, y nosotros como intervenciones no farmacológicas tenemos que buscar el nuestro porque también tiene un valor añadido muy grande para todo este tipo de gente, como tú bien decías, que no sea llegar a una institución y olvidarte y que asegurar que comen y que beben lo suficiente y ya está. Entonces, al tener clara la vía sobre la que íbamos a trabajar, decidimos que íbamos a diseñar espacios donde la gente pudiera interaccionar, pero que esos espacios no fueran desconocidos para ellos, sino que fueran lo más cercanos posible a sus propias experiencias, siempre y cuando nosotros no pudiéramos replicarlos en el centro. Entonces decidimos adaptar una sala con un espacio, con un suelo específico por si hay alguna caída, que hasta ahora afortunadamente no se ha dado, con unas condiciones físicas lo suficientemente grandes como para poder llevar a cabo con comodidad la interacción. Y entonces comenzamos a pensar cómo sería una cocina reconocible para todos. Porque Pablo, perdona un segundo que te interrumpa. Ese espacio al que te refieres es una sala de realidad virtual o sala polivalente que llamamos aquí, pero que hemos orientado a la realidad virtual. O sea, ese es un espacio exclusivamente para trabajar con esta herramienta, ¿no? Y como decía, es que creo que esto es importante, porque es verdad que todo esto lleva un proceso complejo de diseño y de desarrollo, ¿no? No solamente la parte técnica,
que la parte técnica, bueno, para eso están los desarrolladores informáticos y los ingenieros y tal, que son los que han hecho el software, pero es verdad que ha habido que ver y que tener en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, hablabas de la seguridad es algo fundamental en este tipo de herramientas, no porque sean más o menos peligrosas, pero es verdad que estamos hablando de un grupo de personas pues que son sensibles a determinadas situaciones, y sobre todo cuando hay una exposición a un impacto grande como el que produce la realidad virtual. Pero es interesante porque fíjate que va todo junto, ¿no? O sea, en este proyecto ha habido que pensar muchas cosas. Igual que ha habido que pensar en el software y ha habido que pensar en el espacio, hemos tenido que pensar también en las posibles respuestas de la gente, como hablábamos hace un rato, ir anticipándonos a todo eso. Pero yo creo que es importante también que los centros vayamos asumiendo la necesidad de ir incorporando espacios diferentes, espacios que nos permitan, bueno, enfoques de este tipo, el empleo de herramientas de este tipo, y yo creo que en ese compromiso se está, ¿no? Se está muy inicialmente, pero aquí sí que yo me gusta hacer siempre que puedo, meter una cuña y hacer una llamada. Tenemos que ponernos mucho las pilas. Y ponernos las pilas implica a veces conceder tiempo, esfuerzo, energía y espacio a situaciones como esta. No me voy a enrollar más, pero es que me parecía importante hacer esa salvedad. Bueno, Pablo, estaba hablando de la importancia de la realidad virtual en este sentido. Estaba hablando de ese espacio que replicaba y replicaba una cocina. A ver, cuéntale a la gente sí, bueno, lo que me contaste y a mí en un principio, que a mí me parecía una cosa, bueno, un poco sorprendente, pero me acuerdo que llegasteis Mamen y tú con todos los objetos, vamos a tener esto, vamos a tener... ¿Cómo se piensa una cocina para trabajar aquí con nuestros mayores, Pablo? Tuvimos la oportunidad de ver algunas aplicaciones previas en las que los fondos no eran interactivos, sino que actuaban a modo de pared, y tú a lo mejor con flechas y un joystick pues podías seleccionar determinadas cosas, pero era algo totalmente antinatural, que no imitaba la realidad. Entonces, una de las cosas que decidimos primero es que nosotros, aunque las gafas incorporan los joysticks, pero están desactivados y solo se reconoce el trabajo con las manos directamente. Las manos del usuario, con sus propias manos, que son recreadas virtualmente, unas manos blancas. Entonces, los movimientos que llevaban con las manos automáticamente se recrean en el espacio, con lo cual no hay un nivel intermedio de interacción que moleste o dificulte que ellos entiendan que eso funciona así. Es decir, o sea, igual que yo hago el gesto de coger esta taza, sí, lo hace virtualmente una persona. Efectivamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros queríamos que fuese necesario que supiéramos orientarnos en el espacio, ¿vale? De forma que la persona se pueda mover libremente por la sala como se movería realmente. Esto también nos llevó a crear una solución para aquellas personas que tienen movilidad reducida, bien porque van en silla de ruedas, claro, no se pueden mover bien, y claro, no pueden andar por sí solas, y tampoco veíamos práctico que hubiera una persona moviendo la silla por la estancia. Entonces, ¿qué decidimos? Crear un sistema por software que reconociese un movimiento, y con ese movimiento pudieran teletransportarse donde quisieran, no a puntos predeterminados, sino a donde quisieran. De forma que, juntando las manos, que es sí, que yo me creía la primera vez que lo vi que estaban rezando. Que es un gesto que todos tenemos bastante fácil de hacer. Se genera una flecha, y si esa flecha la mantienes 5 segundos mirando simplemente al punto donde quieres ir, te lleva ahí. Entonces, con lo cual, continuamos hilando con lo que hablábamos de la accesibilidad y la individualización, que podemos llegar a distintos tipos de usuarios que puedan tener necesidades diferentes, pero para que puedan trabajar en esta... O sea, y por concretar un poco lo que dice, o sea, yo si puedo andar dentro de esa cocina, puedo dirigirme al frigorífico, por ejemplo, coger un cartón de leche y servir un vaso de leche. Por ejemplo. Si no puedo hacerlo y estoy al lado de la mesa de la cocina y necesito desplazarme al frigorífico porque estoy en silla de ruedas, me dice que la persona juntando las manos, ¿y qué haces? Apunta al frigorífico. Junta las manos, no tiene que apuntar con las manos, sino junta las manos y con la mirada mantiene la mirada fija en un punto, y a los 5 segundos sí, que la leche, se llega a ese punto.
Y luego otro aspecto que consideramos muy importante es que la mayor parte o todos los muebles de la cocina fueran interactivos, de forma que tú puedas encender el fuego, abrir el horno, abrir el frigorífico. Yo cuando vi caer encender el grifo. Cuando vi caer el agua del grifo y llenar un cazo, yo dije, esto está bien, Sí. esto está muy bien. Y colocamos distintos objetos, pues, vegetales, frutas y tal en el frigorífico, carne, pescado y demás. Bueno, pues mermeladas, vino, aceite, platos, Todo en la marca mismo, cubiertos, por cierto. todo corporativista a tope. Totalmente. Y todo eso lo fuimos colocando por distintas estancias. Tenemos también un teléfono con el que se puede marcar, un calendario, un reloj. Y todo ese tipo de... Una vez que teníamos todos esos objetos, ya era plenamente interactiva, decidimos aportar algo más de complejidad, de forma que ahí ya podíamos trabajar la orientación, el reconocimiento de objetos, etc. Pero por enriquecer un poquito más la experiencia decidimos hacer una serie de recetas. Estas recetas implican seguir unos pasos, seleccionando unos ingredientes en un orden concreto. Es decir, que ya no está una tarea con una complejidad mayor. ¿Que era un cocido? Era un desayuno, una comida y una cena hipotética. Entonces era un desayuno que eran unas tostadas con un vaso de leche, que es la más sencilla, la que menos pasos lleva. Luego tenemos un cocido, se hace con una olla y demás. Y por último tenemos un pescado al horno con una ensalada. Joder. Y entonces pues eso lo fuimos desgranando en pasos, de forma que la persona o bien se le dan los pasos al principio, los memoriza y los intenta poner en práctica, o en función de su nivel de deterioro cognitivo, de comprensión y demás, somos nosotros los que le vamos pidiendo paso a paso, ¿qué harías tú ahora si tuvieras que preparar un asado de pescado? Pues lo primero que pues, probablemente iría al frigorífico, cogería un pescado, lo pondría encima de un plato, encendería el horno para calentarlo, etcétera. Sí, sí. Y entonces, siguiendo esos pasos, pues se lleva, si en algún paso te equivocas, pues siempre puedes volver al anterior para poder... Y todo eso, además, lo interesante es que lo vamos monitorizando nosotros en el ordenador. Claro, porque evidentemente la persona ve lo que está viendo, pero si tú no lo monitorizas externamente no puedes ver lo que está viendo. Entonces nosotros a través vía wifi tenemos una conexión con un ordenador y entonces en ese ordenador nosotros estamos viendo lo que ve la persona. De forma que si tenemos que asistirla en el momento, tenemos que guiarla, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema y sin la barrera de no ver lo que ella está viendo, que sería una dificultad. Entonces, no contentos con eso, nuestro siguiente paso está siendo complementar esa cocina con espacios que nos permitan trabajar aspectos diferentes. Sí, pero no te adelantes y no me levantes aquí porque eso es el final, esa es la parte muy más, bueno, pues la continuidad de todo esto que estamos hablando. Pablo, cuéntanos algo así, cuéntanos alguna anécdota, cuéntanos algo, yo que sé, algún ejemplo práctico. No hace falta que nos partamos de la risa aquí, pero sí que cuéntanos un poco cómo ha ido el desarrollo de todo esto. Y yo sé, y te voy a poner en un aprieto, porque sé lo mismo que tú de ciertos temas y aquí juego con ventaja, pero te voy a pedir que profesionalmente nos hagas una pequeña valoración. Yo sé que tú has hecho un par de estudios muy concretos con realidad virtual. Aquí no vamos a saturar a nadie con datos, pero sí que creo que si estamos hablando de todo esto, es legítimo también decir un poco en qué momento estamos, sobre todo a nivel de resultados, qué estamos viendo o qué vamos intuyendo y a veces consolidando y un poco dónde crees que tenemos a día de hoy, nuestro tope, ¿no? Pues nosotros lo que hemos hecho es dentro de las muestras que podemos seleccionar o de lo que podemos abarcar, por un lado intentamos empezar trabajando con personas con Alzheimer, pues son aquellas que está más claro los déficits que tienen, es decir, como que tienen una necesidad mayor de intervención específica y de trabajo. Y por otro lado, después decidimos seleccionar a gente que no tenía Alzheimer, tenía algún tipo de deterioro cognitivo, pero mucho más leve o en cualquier caso no comparable al de estas personas, producido por ejemplo por la edad, etc. Y entonces nos dimos cuenta de que ahí teníamos un amplio espectro de gente y de comportamientos que nos permitieran saber cómo de flexible resultaba la herramienta.
Entonces, siempre teniendo en cuenta que nuestro trabajo por ética profesional no se puede circunscribir, es decir, no podemos dejar a nadie sin prestar una serie de intervenciones, es decir, que han continuado trabajando la realidad virtual dentro de nuestra programación de actividades, ¿vale? Bueno, no sería ético si fuera de otra forma. Hemos descubierto que siempre teniendo en cuenta un grupo control, en las pruebas de screening cognitivo, la gente que hacía sistemáticamente ese trabajo añadido a su rutina normal del centro, veía frenado su deterioro, incluso hay algún caso, algún usuario que ha mejorado ligeramente su rendimiento en las pruebas de screening cognitivo. Y si nos íbamos al grupo control, que no lo he dicho, pero están balanceados en edad y en características sociodemográficas y demás, sí. Es decir, que se buscan que sean los dos grupos lo más igualados posible, que haya las menos diferencias posibles. Pero la diferencia en el grupo control es que con ellos no se hace la intervención. Efectivamente, pero no se hace la las características de las previas, digamos que estadísticamente no había ninguna significación. Y entonces vimos que, efectivamente, aunque la muestra era muy pequeña, vimos que la gente del grupo control tenía un comportamiento peor en las pruebas posteriores de screening cognitivo que la gente que sí que había hecho la intervención. La intervención con realidad. Efectivamente. Además que esas pruebas, para que yo, por ejemplo, que soy el que normalmente las paso, no pudiera tener muchas ganas de que salieran bien, pues vino una persona externa al centro a evaluar tanto las del grupo control como las del grupo experimental sin saber quién era quién o quién había hecho qué, para que fuera lo más éticamente es que eres un máquina, eres un máquina. No, entonces, por un lado eso, y luego tuvimos el grupo sin deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer, en los que evidentemente los rendimientos fueron mucho mejores, pero se partía también de una base mejor. Y ahí sí que vimos que la cantidad de exposición al trabajo y la cantidad de trabajo mostraba signos de mejora muy evidentes cuando la exposición era sistemática y con una interacción muy enriquecida. La gente se beneficiaba es decir, puntuaba mucho mejor en determinadas pruebas cognitivas después de un trabajo de estimulación cognitiva, de estimulación física, sistemático y muy pormenorizado y diario, digamos. Lo que no hemos podido comprobar, por ejemplo, es si eso se mantiene en el tiempo. Es decir, si se retira durante 6 meses, se vuelve a evaluar. Eso, por ejemplo, nosotros no hemos tenido a nuestro alcance hacerlo, pero también es verdad que tenemos que saber que somos un centro de intervención, no de investigación. Claro. Que como tal, tenemos una serie de obligaciones que no nos permiten manga ancha a la hora de investigar, pero sí que es cierto que todo este tipo de cosas deberían llamar la atención de instituciones que sí que se dedican a eso y que sepan que bueno, hay un trabajo que hacer, pues que con el apoyo, la financiación y la ayuda externa pues se puede llevar sobre todo a generar conocimiento, que como decíamos, nuestro objetivo es crear una aplicación que pueda valer para muchas personas, no solo para mí, pues que esa exportación hipotética de esta aplicación que nosotros estamos desarrollando se pueda ver compaginada con la creación de conocimiento que ayude a que la calidad de vida de la gente mejore no solo a nivel local, sino a nivel nacional o de muchos otros ámbitos. Sí, que ese es el gran objetivo, Pablo. Yo creo que ahí estamos, bueno, en el punto en el que tenemos que estar. Creo que el esfuerzo, por muy grande que sea, hay que hacerlo y yo creo que sobre todo no por los usuarios de Mimo, como bien decía, sino por tantas y tantas personas mayores que pueden verse beneficiadas con este tipo de trabajo y con este tipo de enfoque. Esto evidentemente no es una herramienta para Mimo, es una herramienta que pretendemos universalizar en el sentido más restrictivo de la palabra universalizar, sino una contradicción en sí mismo, pero es verdad que llegue al mayor número de personas posible y en eso lo estamos haciendo. Yo, Pablo, no me quiero enrollar mucho más, no quiero... yo creo que ha quedado, no sé, si te apetece dejar alguna idea o dejar algo que tú creas que no haya podido quedar claro, dejar constancia de alguna cosa, porque este es el momento. Yo, creo que estamos aquí para eso. Me gustaría reivindicar el papel de la gente que trabaja aquí, pues, desde auxiliares, la dirección,
los fisios, las psicólogas que haya en tantos y tantos centros de día, y sobre todo pedir que busquen la manera de ser exigentes en su trabajo y pensar que lo que está establecido muchas veces sirve, pero que tenemos una gran responsabilidad por mejorar y por evolucionar nuestro trabajo, y que estar al día de los cambios que se producen y demás es una manera también de ser responsable con lo que tenemos entre manos, que no es ni nada más ni nada menos que la vida y la calidad de vida de un segmento muy importante de la población que ya ha sido sistemáticamente castigado durante mucho tiempo. Yo estoy completísimamente de acuerdo contigo, Pablo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día. Y yo me sumo a tu petición, y además es que así, es que es un esfuerzo que tenemos que hacer, sí o sí, es que nos toca además a nosotros. Y cuando digo a nosotros estoy hablando de los equipos de trabajo de los centros, de la residencia, de todos aquellos servicios sociales que hoy en día, desgraciadamente, y por algunas razones, unas justificadas, otras en absoluto, nos han puesto en el disparadero, en el punto de mira, sobre todo a la residencia, con todo lo que hemos vivido en pandemia y con todo lo que se ha hablado después, de si condiciones mejores, peores y tal y cual. Yo creo que todo eso lo que nos ha hecho, o nos tiene que haber hecho, por lo menos yo creo que en nuestro caso ha sido así, lo que nos ha provocado ha sido una reacción además crítica. Yo creo que aparte de lo que decía hay que ser muy crítico y hacer autocrítica de lo que hemos estado haciendo, de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos que seguir haciendo. Porque yo creo que el modelo está en revisión. El modelo del que venimos es un modelo caduco, un modelo muerto, donde si seguimos insistiendo en él, va a ser un modelo no ya muerto, sino un modelo mortal, que es diferente. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una apuesta radical en ese sentido, porque tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar esto. Hoy hemos hablado de una pequeña contribución al cambio, de la realidad virtual, del empleo de nuevas tecnologías, y digo que es una herramienta que ayuda al cambio precisamente por razones que yo creo que hemos dado suficientemente aquí. Hemos hablado de la posibilidad de trabajar individualmente con las personas, hemos hablado de esa necesidad de trabajar con los afectos y con las emociones que generan determinado tipo de herramientas. Y luego hay algo súper importante que decías, Pablo, y que antes de cerrar este capítulo no me quiero sustraer a decirlo, son los equipos profesionales. Al final son los equipos los que hacen todo esto, los que provocan este cambio. Y nosotros tenemos la suerte de tener aquí un equipo que yo siempre digo que no es que sea de Champions, es que el equipo que está destinado a ganar la Champions, por lo menos en mi cabeza. Luego yo no voy a confrontar esto con nadie, pero es verdad que hay un equipo humano increíble, con gente que ha entendido de qué va esto, de qué va esto de cuidar, de qué va esto de atender, de qué va esto de sentir y de qué va esto de trabajar con personas. Porque al final, como nos ha dicho nuestro eslogan de Mimo desde el principio, cuando abrimos ayuda a domicilio, Mimo, hace ya muchos años, en 2014, nuestro lema era personas que trabajan con personas, ¿no? Y al final, yo creo que la clave de todo este movimiento, la clave de toda esta transformación, está en que nos creamos realmente que eso es así, que tenemos mucho que aportar como individuos, que tenemos mucho que aportar como personas, y que al final las nuevas tecnologías y las herramientas digitales y todo esto nos va a aportar mucho, claro que nos va a aportar, pero siempre bajo el manto de esa relación entre personas, que yo creo que es lo que hace singular, yo creo que es lo que hace necesario, y yo creo que es lo que hace realmente fascinante el trabajo que hacemos. Así que Pablo, yo hoy te quiero dar especialmente las gracias por habernos contado todo esto. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Creo que cualquier persona que vea este podcast no solamente le va a interesar, sino también que se va a informar, y también el objetivo que tenemos nosotros es ese, es informar
de lo que hacemos aquí dentro, de lo que creemos que hay que informar, y así lo vamos a hacer siempre que podamos. Y nada, agradecértelo de verdad otra vez, enormemente, Pablo, y bueno, no sé si quieres terminar con alguna cosilla. Nada, yo dar las gracias y que espero que la gente se anime, que proponga temas de conversación que considera que son importantes, siempre centrados en lo que nosotros queremos hablar, que es desde la perspectiva de las personas mayores, y que a partir de ahí todo ese intercambio sirva para poner en el foco lo realmente importante, que es hablar de una parte de la población muy grande, que va a ser más grande conforme pase el tiempo, y que bueno, ha estado mucho tiempo sin ser escuchada y que merece tener voz. No, y por eso vamos a la guerra, ¿eh? O sea, yo ya digo y lo advierto que desde aquí vamos a dar toda la guerra que podamos, siempre con un sentido constructivo, y cuando no tenga que ser tan constructivo, pues a lo mejor también meteremos nuestras cuñas. Yo ya para despedirme de este segundo episodio de Érase una voz, simplemente quería daros las gracias a todos aquellos y aquellas que hayáis aguantado este tirón, que bueno, llevamos una hora prácticamente de podcast. Yo creo que es interesante, pero fijaros, os necesitamos no solamente prestando la atención y oyéndonos, sino también participando. Tenemos que hacer, parece muy utópico lo que voy a decir, pero en nuestro pequeño universo que es este, yo estoy seguro que tenemos que hacer un mundo mejor y tenemos que luchar por eso. Y en nuestro caso un mundo mejor por los mayores. Y estamos aquí para eso. Además, egoístamente, nos quedan 3 telediarios, Pablo, a ti menos, pero yo ya con 55 tacos me aproximo sigilosamente a esa edad en la que más que estar aquí dentro voy a estar allí fuera, ¿no? Con nuestras personas usuarias. Nos encantaría que nos contéis cosas, nos encantaría que participéis en las redes, nos encantaría que, bueno, que seáis críticos en todo aquello que creáis que haya que ser crítico, porque al final yo siempre he dicho que el avance viene de la crítica y a veces del caos, y si hay que generar el caos, lo generaremos para que esto avance mucho, mucho. Así que, amigas, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este segundo capítulo de nuestro podcast, y os esperamos la semana que viene con un tema, bueno, que es una sorpresa. Yo solo os digo que vamos a tener con nosotros a una persona que va a dar muchísimo, muchísimo juego. Una persona con una historia de vida muy interesante, muy particular. Yo estoy seguro que además nos vamos a reír un buen rato, y sobre todo os voy a dar una pequeña pista, ¿vale? No es menor de 65 años, pero va a merecer la pena escucharlo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte, chao, y un besico para todos.